Estar con el balón, ahora el pase en profundidad, el recorte, la salida y gol. Gol de Gianluca Subre. Se encontró con la pelota después de ese gran pase de la Espada para la llegada de David Rocha. Salió Bonu, dejó la pelota muerta en el interior del área y aquí el más rápido y el más listo fue Jean-Luc para colocar el 1-0 para los locales. Bueno, pues los locales que no estaban teniendo las mejores sensaciones. El colegiado efectuar ese lanzamiento, balón colgado. Ojo la caída. Ojo esa caída y señala al colegiado penalti. Señala penalti el colegiado. Vamos a ver porque a mí no me parece. No me parece en principio esa acción de penalti. Saldremos de dudas. La caída es bastante mala por otra parte. Por parte del jugador del Real Zaragoza. Pero yo de ahí a que sea penalti tengo mis dudas. Salta muy forzado. Yo aprecio también un contacto del portero sobre el defensa. Sobre el defensa del Zaragoza. Para ejecutar ya ese lanzamiento en cuanto el colegiado lo permita. Justo en el 45 de esta primera mitad puede llegar el empate. Golpeo con la pierna izquierda. ¡Uy, qué mal lo ha lanzado! ¡Qué mal lo ha lanzado! Raso, flojo. Miguel Palanca hacia atrás. Rocha. El remate. Queda suelto ese balón. ¡Gol! Gol de Fali, que coloca el 2-0. Balón despejado por Bonu. Aunque previamente el golpeo de David Rocha no era el adecuado porque le botó justo antes de llegar la pelota, le botó bastante mal, pero consiguió sacar ese disparo. Y Fali, que así celebra este segundo gol, le da una ventaja amplia o más amplia a su equipo. Muy inteligente el Nastic. El que aguante con la pelota. Buen recorte, llega al interior del área, le envía el segundo palo, el remate, gol. Gol del Real Zaragoza que se mete en el partido con 5 minutos más prolongación por delante. Isaac, el remate al segundo palo, le da esperanzas al equipo de Popovic. Estaba llegando más el Zaragoza, estaba generando más peligro. Aguanta de la Espada. Ahora la llegada de Naranjo, Naranjo en la frontal, amaga con el lanzamiento, recorta, buscando a Jean-Luc. Jean-Luc le devuelve ese balón, pudo haber fuera de juego, el remate, gol. Gol del Nasty. Gol de nuevo en jugada de combinación. Y el 3-1 que le da un respiro nuevamente al conjunto tarraconense. Como responde el Nastic, una muy buena acción de Naranjo que se apoya en una pared que le devuelve a Subr y bueno, cierra ya prácticamente el partido y le da mucho oxígeno a su equipo. Habrá que ver si existe o no fuera de juego de Naranjo en el momento de recibir el pase de Jean-Luc. También lo tiene. Que atrapa Reina y final. Final del partido, victoria 3-1 para el Nastic en un partido en el que el Real Zaragoza quizás esperaba algo más, pero no fue posible porque un Nastic que ha sabido sacar provecho al máximo de sus bajas se lleva 3 importantes puntos para la victoria local. 3 puntos muy trabajados.